El Mencho murió por culpa de una mujer. 15 años escondiéndose como animal en la oscuridad. 30.000 soldados peinando montañas, carreteras y pueblos buscándolo. 15 millones de dólares de recompensa que ningún informante del mundo pudo cobrar. El hombre más buscado de todo el continente americano, el narco más peligroso que México haya visto en toda su historia, y al final no lo detuvo ningún satélite militar, ningún operativo planeado por años, ningún informante comprado con millones. Lo que acabó con él fue una noche de amor en una cabaña de madera en Tapalpa, Jalisco. Así de simple, así de brutal. Ella llegó un viernes por la noche. La inteligencia militar ya llevaba meses siguiéndola a ella, no a él, a ella. Sabían quién fue a recogerla, a qué hora exacta llegó a esa cabaña y a qué hora exacta salió por la mañana. Tenían cada movimiento registrado, cada paso documentado, y cuando salió al día siguiente con el sol ya arriba, los militares confirmaron lo único que les faltaba saber: él todavía estaba adentro. No había salido, seguía ahí. 24 horas después de esa confirmación, 6 helicópteros militares cruzaron el cielo de Tapalpa. Fuerzas especiales entrenadas para misiones como esa. Lanzacohetes, armamento de guerra real, no de película. 8 sicarios murieron en el primer enfrentamiento. El Mencho corrió herido hacia el bosque, buscando la oscuridad entre los árboles igual que lo había hecho toda su vida. Lo encontraron entre la maleza, desangrándose, con el cuerpo ya rindiéndose. Lo subieron a uno de esos mismos helicópteros militares que había derribado años antes con sus propias manos, y murió en el aire, sobrevolando los mismos cerros de Jalisco que lo vieron nacer descalzo y sin nada. Esa mujer lo mató sin disparar una sola bala, sin saber lo que hacía. Solo fue a verlo, y con eso bastó para condenarlo. Pero esa mujer no era su esposa. Ahí está la parte que pocos entienden al principio. Su esposa se llama Rosalinda González Valencia. Le dicen la jefa, y no es un apodo vacío. Es una descripción exacta de lo que fue. Sin Rosalinda, el Mencho no existe. Punto. No es exageración. Ella le dio el apellido que lo conectó con el poder. Le dio las conexiones que abrieron puertas que ningún gatillero podía abrir a balazos. Le dio el dinero que convirtió un sueño de tierra caliente en el imperio criminal más grande que América Latina haya conocido. Ella tomó a un muchacho que recogía aguacates descalzo en un cerro pedregoso de Michoacán, sin zapatos, sin futuro, sin nada, y lo convirtió en el narco más temido y más poderoso del hemisferio entero. Y él, con todo ese poder que ella le construyó, la cambió por la mujer de la cabaña. Hoy Rosalinda González Valencia camina libre por alguna calle de México. La han arrestado 3 veces, y las 3 veces salió caminando por esa puerta como si nada. Mientras tanto, su propio hijo, el que ella parió y crió, lleva años encerrado en una celda de Colorado con cadena perpetua, sin ver el sol, sin oler el aire libre, contando los días que le quedan de vida entre paredes de concreto. Y el hombre por el que ella sacrificó absolutamente todo, la familia, la libertad, los años, murió escondido en una cabaña con otra mujer. Rosalinda se quedó sola con todo lo que sabe y con todo lo que perdió. Y lo que perdió es mucho peor de lo que te imaginas en este momento. Porque en esta historia hay cosas que muy poca gente te ha contado. Rosalinda, estando encerrada en la cárcel, le escribió una carta a una jueza norteamericana suplicando por su hija, con su propio puño y letra, como cualquier madre desesperada. Lo que dice en esa carta te va a romper el corazón, porque muestra quién es esta mujer de verdad, cuando cree que no hay nadie mirando, cuando se quita la máscara de la jefa y queda solo la persona. Hay una grabación, la única vez en toda la historia que se escuchó la voz del Mencho dándole órdenes directas a un policía, no gritando, no amenazando, como quien pide un café en la mañana. Millones de mexicanos escucharon ese audio y lo que se escucha en él es más perturbador que cualquier amenaza, porque no suena a amenaza, suena a normalidad. Una noche, sicarios secuestraron a 2 marinos de la Armada de México, 2 soldados del gobierno, como venganza directa por el arresto de Rosalinda. Cuando sepas quién exactamente dio esa orden, no lo vas a poder creer. Y al final de todo esto vas a conocer el nombre de la mujer de la cabaña, la que sin saber absolutamente nada de lo que hacía, puso fin a todo un imperio de 2 décadas. Si dejas de leer antes de llegar ahí, te quedas con la versión de siempre, la que ya conoce todo el mundo, y esa versión no tiene ni la mitad de la verdad de lo que pasó de verdad. Pero para entender a la mujer de la cabaña, primero tienes que entender a la esposa. Y para entender a la esposa, tienes que entender de dónde viene, no dónde vivía, de dónde viene, porque eso lo cambia todo.
Rosalinda nació en 1963 en un lugar que no aparece en ningún mapa que tú hayas visto en tu vida. Se llama El Naranjo, un puñado de casas de tierra entre cerros en Aguililla, Michoacán, en lo que hoy todo el mundo conoce como la Tierra Caliente. Pero en aquellos años no le decían Tierra Caliente, le decían El Olvido, porque el gobierno de México ni sabía que ese lugar existía, y si lo sabía, no le importaba en lo más mínimo. No había luz eléctrica estable. No había teléfono, no había nada que el gobierno hubiera construido jamás ahí. Su mamá se llamaba Estela, su papá, Abigail, y juntos tuvieron 18 hijos. 18. 10 hombres y 8 mujeres, viviendo en una casa sin piso de concreto, sin agua que saliera de una llave, sin nada que no fuera tierra, árboles de aguacate y hambre que dolía de verdad. 18 bocas que alimentar con lo que daba un cerro en el que el gobierno nunca invirtió un solo peso. Rosalinda era la mayor de las hermanas, y en una familia de 18 personas, ser la hermana mayor no es un título bonito que te da el orden de nacimiento. Es un trabajo de tiempo completo que nadie te pide que aceptes, pero que nadie más va a hacer por ti. Tú eres la que cambia los pañales del más chico cuando tu mamá está en el campo desde antes de que salga el sol. Tú eres la que reparte la comida cuando no alcanza para todos y alguien se tiene que quedar sin cenar. Tú eres la que cuenta los centavos que quedaron de la semana, la que sabe exactamente quién comió ese día y quién no, la que decide quién tiene más hambre y quién puede aguantar. Ese instinto, ese radar para saber dónde está cada peso, quién está trabajando y quién se está aprovechando, quién es de fiar y a quién hay que vigilar de cerca. Ese instinto se lo dio la necesidad desde niña. Y ese mismo instinto, 30 años después, sería exactamente el que usaría para mover cientos de millones de dólares entre restaurantes, tequileras, autolavados y cuentas bancarias regadas por medio mundo. Pero el dinero vino mucho después. Primero llegaron otras cosas. Lo primero que llegó fue un apodo. Los vecinos de la zona les decían a la familia los huichos. Así les llaman en esa región a una ardilla chiquita y café que corre entre los árboles de aguacate sin hacer ruido, que parece completamente inofensiva, que nadie voltea a ver, que se mueve entre las ramas como si no existiera. Guarda ese apodo porque va a perseguir a esta familia durante décadas, hasta el día de hoy. Ahora imagínate Aguililla en los años 70. Una familia completa podía trabajar 12 meses seguidos, de sol a sol, con las manos en la tierra, cosechando aguacates, y ganar en todo ese año lo que un narcotraficante ganaba en una sola tarde de negocios. No es hipérbole, no es exageración para hacer el cuento más dramático. Los propios campesinos de la sierra lo decían con sus palabras, sin adornos. 1 libra de marihuana vale más que 1 tonelada de aguacates. Eso era la realidad de vivir ahí. No había escuela secundaria, no había hospital, no había una sola carretera pavimentada por la que pudiera pasar una ambulancia a tiempo. El gobierno más cercano estaba a horas de camino por terracería llena de baches, y cuando llegaba alguien del gobierno, llegaba a cobrar impuestos, no a construir nada, no a llevar nada. ¿Qué podía hacer un joven de 15 años en Aguililla en los años 70? Tenía exactamente 3 opciones. Primera, recoger aguacates hasta que la espalda dijera no más y ganar centavos que no alcanzaban para nada. Segunda, cruzar al otro lado, mojarse en el río, rezar para no morir de calor en el desierto de Arizona y llegar a los Estados Unidos a limpiar baños o lavar platos en restaurantes a los que nunca entrarías como cliente. Tercera, sembrar lo mismo que sembraban los vecinos que ya tenían casa de concreto, camioneta nueva y botas de piel. No lo digo para justificar nada de lo que pasó después, lo digo para que entiendas el suelo exacto donde germinó todo esto, porque la pobreza extrema y el abandono total del Estado no producen santos, producen supervivientes, y los supervivientes hacen lo que sea para seguir vivos y para que sus familias no sigan pasando hambre. Los hermanos mayores de Rosalinda descubrieron que entre los mismos cerros donde crecían los aguacates, entre esos mismos árboles donde corrían los huichos, crecía otra cosa que valía 1000 veces más, marihuana, y que los gringos al otro lado de la frontera pagaban sin regatear lo que se les pidiera. Empezaron sembrando entre los árboles de aguacate, escondida, donde nadie pudiera verla desde abajo, después en parcelas propias. De sembradores pasaron a transportistas, de transportistas a distribuidores. Después añadieron cocaína que venía del sur.
después drogas sintéticas que fabricaban más cerca de casa, y el tío de la familia, Armando Valencia Cornelio, a quien todos en la región conocían como el Maradona, fundó el Cártel del Milenio, una organización que durante varios años fue literalmente la dueña del tráfico de drogas desde Michoacán hasta California, controlando rutas que cruzaban múltiples estados mexicanos y varios puntos de entrada a territorio norteamericano. Rosalinda vio todo eso crecer desde niña. Vio cómo sus hermanos cambiaban las chancletas de hule por botas de piel de cocodrilo. Vio cómo la casa de adobe con piso de tierra se convertía en una de concreto con loseta. Vio cómo los vecinos que antes los ignoraban empezaban a saludarlos bajando la mirada con ese tipo de respeto que en realidad no es respeto, que es miedo disfrazado de buenos modales. Tal vez tú también sabes cómo se siente eso, crecer en un lugar donde las reglas las pone alguien que no es el gobierno, donde sabes cosas que no puedes decir en voz alta, donde aprendes a guardar secretos mucho antes de aprender a leer bien. Y hay un detalle que muy pocos mencionan cuando cuentan esta historia. Antes de Nemesio, antes de que el Mencho existiera, Rosalinda estuvo con Armando Valencia Cornelio, el Maradona, el mismísimo fundador del Cártel del Milenio. Las autoridades creen que llegaron a estar casados. Rosalinda ya estaba completamente dentro de este mundo desde antes de que Nemesio Oseguera apareciera en su vida. Ella no llegó al narco por accidente ni porque se enamoró del hombre equivocado. Ella nació dentro, creció dentro, respiró dentro desde el primer día. Ahora llega él, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Un muchacho flaco del mismo pueblo, del mismo cerro, de la misma pobreza exacta. Dejó la escuela en sexto de primaria para ponerse a recoger aguacates con las manos igual que todos. Pero a los 12 años, según reportes de investigadores que estudiaron su historia durante años, ya supervisaba una plantación de marihuana para el Clan Valencia. Un niño de 12 años, todavía con cara de niño, cuidando campos de droga en los cerros de Michoacán. A los 20 años cruzó a California. No fue a buscar trabajo de los que consigue cualquier migrante. Fue a buscar clientes, vendía gramos de marihuana y heroína en las calles de San Francisco, directamente, sin intermediarios, aprendiendo el negocio desde abajo. En septiembre de 1992, Nemesio y su hermano Abraham entraron a un bar que se llamaba Imperial. Llevaban 5 onzas de heroína para una venta. Los compradores resultaron ser policías encubiertos que llevaban semanas armando el operativo. Los esposaron ahí mismo, dentro del bar, sin que les diera tiempo de hacer nada. Prisión federal, sentencia cumplida, deportación de regreso a México. Y aquí viene exactamente lo que define la personalidad de este hombre y explica por qué llegó hasta donde llegó. Cualquier otra persona habría vuelto derrotada al campo de aguacates a recoger fruta por el resto de sus días. Nemesio volvió a México y se metió a la policía municipal. Uniforme, placa, pistola del gobierno. Trabajó en Tomatlán y en Cabo Corrientes, en Jalisco, pero no estaba ahí por el sueldo miserable que le pagaban. Estaba ahí para aprender, para observar, para entender quiénes eran los jefes de verdad dentro del gobierno, por dónde pasaban los camiones en la noche, quiénes se dejaban comprar con dinero, quiénes no se dejaban y había que eliminarlos. De día patrullaba las calles con su uniforme limpio, de noche ejecutaba órdenes para el Cártel del Milenio, policía y sicario al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos cosas se sintiera contradictoria para él. La línea entre la ley y el crimen nunca existió para Nemesio Oseguera. Nunca la vio, nunca la buscó. Y esa época le enseñó algo que después usaría mejor que cualquier otro narco en la historia de México. Le enseñó exactamente cómo piensa el gobierno desde adentro. ¿Cómo se organizan los operativos? ¿Cuánto tiempo real tardan en llegar los refuerzos desde que se activa una alerta? ¿Por qué puertas entran? ¿Por dónde pueden escapar? Aprendió a pensar como policía para después poder vencer a la policía en su propio juego. Y eso, años más tarde, sería la razón principal por la que 30,000 soldados y todos los recursos del Estado mexicano y norteamericano no pudieron encontrarlo durante 15 años enteros. Y en 1996 hizo el movimiento que cambió la historia del narcotráfico mexicano para siempre. Se casó con Rosalinda González Valencia. Esa boda no fue ninguna fiesta con pastel de varios pisos y mariachis tocando hasta el amanecer. Fue un pacto estratégico entre dos personas que entendían exactamente lo que cada uno necesitaba del otro. Ella le daba lo que a él le faltaba, el apellido que lo conectaba con el poder establecido del narco michoacano, la familia, las conexiones que sus propios hermanos habían construido durante décadas de trabajo.
un linaje que en ese mundo funcionaba como un escudo blindado que ningún gatillero podía conseguir a punta de balas sin importar cuántas disparara. Sus hermanos controlaban rutas internacionales de distribución. Su tío había fundado un cártel entero. La sangre de Rosalinda era una credencial que valía más que cualquier arma. Y él le daba a ella y a la familia lo que necesitaban en ese momento: un hombre completamente sin límites, frío como el hielo cuando había que serlo, con la cabeza estratégica de alguien que había sobrevivido las calles más violentas de California, la cárcel federal gringa, la deportación, y que regresó con más hambre y más determinación que cuando se fue. Un hombre que no le temblaba la mano para nada de lo que hubiera que hacer. Ella ponía la cabeza, él ponía el puño. Juntos eran algo que este país no había visto antes. Pero había algo más que solo la conveniencia. Antes de ser socios de negocios, antes de ser cómplices en crímenes que llenarían expedientes judiciales de 3 países, eran 2 jóvenes del mismo pueblo, de los mismos cerros, del mismo aire cargado de aguacate y pobreza. Tal vez al principio hubo algo genuino entre ellos, pero en el mundo donde vivían el amor era un lujo que muy poca gente podía permitirse por mucho tiempo. Lo que necesitaban era poder. Y juntos lo consiguieron de una forma que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Tuvieron 3 hijos: Jessica Johanna, Rubén, al que años después el mundo conocería como el Menchito, y la más chica, Laisha Michelle. 3 hijos que nacieron dentro de un imperio que ya estaba funcionando a toda máquina y que nunca tuvieron ni una sola oportunidad real de ser otra cosa. Porque cuando tu padre es el hombre más buscado en 2 continentes y tu madre administra el dinero del cártel más violento y más poderoso del mundo, tu futuro ya está escrito con tinta de sangre en un expediente judicial que tiene tu nombre mucho antes de que tú aprendas a leer ese nombre. Todo lo que se siembra se cosecha. Y esos 3 niños iban a cosechar una deuda que nunca fue suya. Durante años, el sistema funcionó perfectamente. El cártel del Milenio controlaba Jalisco y Michoacán con mano dura. Los hermanos de Rosalinda operaban las rutas con precisión. Nemesio iba subiendo posiciones con una paciencia calculada que ponía nervioso a todo el mundo a su alrededor. Y por encima de todos estaba Nacho Coronel, un lugarteniente del cártel de Sinaloa que les daba protección e impunidad desde arriba. Nemesio escaló con una calma que desconcertaba, mientras otros narcos de su generación gastaban sus ganancias en camionetas blindadas con rines de lujo, en fiestas con bandas norteñas y en hacerse famosos en corridos que se escuchaban en cada cantina. Él vivía como si todavía fuera el muchacho flaco de Aguililla, sin lujos visibles, sin ruido, sin dejar ningún rastro que alguien pudiera seguir. Un narco que no presume es un narco que nadie puede rastrear. Eso también lo aprendió temprano. Entonces, en menos de 12 meses, todo el tablero se cayó. En 2009 y 2010 cayó preso el Lobo, el líder máximo del cártel del Milenio. Cayó también su hermano, el Tigre, y mataron a Nacho Coronel en un operativo del ejército. 3 cabezas en menos de un año, como si alguien hubiera jalado el mantel de una mesa completamente servida y todo cayera al piso al mismo tiempo. Lo que siguió fue una guerra interna de las que no perdonan. 2 bandos peleándose a muerte por los pedazos del cártel caído. La resistencia por un lado, los torcidos por el otro. Al frente de los torcidos, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y detrás de él, como siempre había estado, Rosalinda y los hermanos de Rosalinda. Los torcidos ganaron la guerra interna, y de las cenizas de lo que quedó, nació el cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio se presentaron públicamente como los Matazetas. Publicaron videos en internet diciendo que su misión era limpiar Jalisco de los Zetas y de otros grupos criminales que extorsionaban a la gente común. Se disfrazaron de justicieros del pueblo, de los que limpian la suciedad que el gobierno no puede o no quiere limpiar. Fue una movida brillante de relaciones públicas. Mientras una parte de la gente aplaudía esos videos sin entender lo que estaba viendo, por detrás del escenario estaban construyendo la maquinaria criminal más grande, más organizada y más brutal que el continente americano haya conocido en su historia moderna. Pero lo que pasó el 1 de mayo de 2015 le mostró a México entero quiénes eran de verdad, sin disfraz, sin actuación. Ese día el gobierno federal lanzó un operativo para intentar capturar al Mencho. Y el Mencho respondió con algo que nadie en este país había visto jamás, algo que rompió todos los esquemas de lo que se creía posible.
En cuestión de horas, el CJNG bloqueó carreteras en todo el estado de Jalisco usando camiones incendiados, quemaron autobuses, gasolineras, vehículos, atacaron un helicóptero militar en pleno vuelo con un lanzacohetes y lo derribaron, haciéndolo caer en llamas. 7 soldados muertos. Emboscaron patrullas del ejército en 15 municipios distintos al mismo tiempo. 15 en un solo día, como si tuvieran un ejército perfectamente coordinado esperando la señal. En total, 39 personas muertas en un solo día. El gobernador de Jalisco tuvo que salir ante las cámaras a pedir calma a una población aterrorizada. Las familias se encerraron en sus casas con llave. Las escuelas cerraron. Jalisco, el segundo estado más importante de México, sede de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, se convirtió en zona de guerra por orden de un hombre fantasma al que casi nadie le conocía la cara. El mensaje que mandó ese día fue absolutamente claro y no necesito palabras. Si vienen por mí, les devuelvo el infierno. Y el gobierno lo entendió de sobra. Después de ese 1 de mayo de 2015, los operativos directos contra el Mencho prácticamente se detuvieron. 11 años pasaron, 11 años. Hasta el 22 de febrero de 2026. Esa es la dimensión exacta del miedo que este hombre fue capaz de sembrar en las instituciones de un país entero. Y aquí es exactamente donde Rosalinda González Valencia se ganó su apodo para siempre, la jefa. No por accidente, no por ser la esposa del capo, porque mientras Nemesio se encargaba de las armas, los sicarios, los enfrentamientos y el terror, ella se encargaba de lo que de verdad mantiene vivo a cualquier organización criminal por décadas, el dinero. Más de 70 empresas bajo su control o supervisión, restaurantes elegantes donde la gente común iba a festejar sus 15 años sin sospechar nada, bares, tequileras que exportaban producto con etiqueta bonita, un autolavado en Puerto Vallarta, inmobiliarias, negocios que por fuera parecían completamente normales y legales, donde vecinos y turistas llegaban a comer o a lavar su carro sin la menor idea de lo que pasaba en las cuentas de esos negocios. Por dentro, cada uno de esos negocios era una lavadora industrial de millones de dólares. El dinero entraba manchado de sangre y crimen y salía al otro lado limpio, con factura, con nombre de empresa, convertido en inversión legítima con todo en regla. Su hermano Abigail González Valencia, al que en el mundo del narco conocen como el Queenie, era el arquitecto financiero de toda esa estructura. El hombre que diseñaba los circuitos, que movía las piezas entre bancos de 3 continentes distintos, que sabía exactamente cuánto dinero podía pasar por qué país sin disparar alarmas. Entre él y Rosalinda construyeron una telaraña financiera tan elaborada y tan compleja que las autoridades de México y de Estados Unidos juntas tardaron más de 10 años en empezar a entender siquiera cómo funcionaba en términos generales. Y para cuando empezaron a entenderla, ya era demasiado tarde para deshacer lo que se había construido. El dinero ya estaba lavado, las empresas ya operaban, las propiedades ya estaban registradas a nombre de personas que no tenían antecedentes. Era Rosalinda, no la esposa decorativa del capo que se queda en casa esperando, la socia, la administradora real del imperio, la que sabía exactamente dónde estaba parado cada dólar de los 20,000 millones que la DEA le calculó al CJNG, la que firmaba, la que autorizaba los movimientos, la que tomaba la violencia brutal de Nemesio y la convertía en prosperidad económica con nombre de empresa, la que decidía qué negocio abrir esta semana y cuál cerrar la siguiente, la que sabía con precisión cuánto dinero podía pasar por un restaurante en un mes sin que los auditores levantaran una ceja y cuándo había que mover las cuentas a otro país antes de que llegara alguna investigación. Y mientras hacía todo eso, criaba a 3 hijos. Los llevaba a la escuela por las mañanas, les revisaba las tareas por las noches, les preparaba de comer, una madre que lavaba cientos de millones de dólares sucios de lunes a viernes, y los sábados iba a los partidos de fútbol de sus hijos a gritar desde las gradas como cualquier mamá del fraccionamiento. Esa es la parte que no entra en la cabeza, que no cuadra con ningún esquema que tengamos para entender a las personas. Pero así era. Y Nemesio, mientras tanto, hizo algo que lo diferenciaba completamente de todos los narcos que México había conocido antes que él. Desapareció. No quería fama, no quería corridos que contaran sus hazañas en las cantinas, no quería entrevistas ni fotos, ni que lo reconocieran en la calle. Quería ser invisible. Esa decisión tenía la huella de Rosalinda escrita por todos lados. Ella entendía perfectamente que cada fotografía es una pista que alguien puede seguir, que cada corrido es una confesión pública con acordeón,
que cada video es evidencia que puede presentarse en un tribunal en cualquier país, mientras el Chapo Guzmán se reunía con actrices famosas en hoteles de lujo y concedía entrevistas a revistas gringas como si fuera una estrella de cine, el Mencho se hundía cada vez más en las sombras. No tenía redes sociales, no tenía propiedades registradas a su nombre. Las pocas fotografías que existían de él tenían años de antigüedad, estaban borrosas, desactualizadas, completamente inservibles para cualquier operativo de identificación. En al menos 5 ocasiones distintas circularon con fuerza rumores de que había muerto, que estaba gravemente enfermo, que padecía insuficiencia renal severa y necesitaba diálisis 3 veces por semana para sobrevivir. Y cada vez que esos rumores aparecían, el CJNG respondía con una oleada de violencia más intensa que la anterior, como diciéndole al mundo sin palabras: seguimos aquí y seguimos siendo lo que siempre fuimos. La violencia de esta organización no era como la de otros cárteles, era espectacular. Estaba diseñada específicamente para aterrorizar, para que nadie pudiera ignorarla, para que quedara grabada en la memoria colectiva. En julio de 2019, el secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán murió cuando el helicóptero en que viajaba se estrelló en circunstancias que las autoridades señalaron directamente al Mencho como responsable. Un secretario de Seguridad del estado, la segunda autoridad en materia de seguridad después del gobernador, muerto por orden de un solo hombre. 19 personas fueron ejecutadas y colgadas en puentes de carreteras principales para que cualquiera que pasara en su carro las viera como carteles humanos de advertencia. El CJNG se atribuyó esos hechos no como un secreto que filtraron por ahí, sino como una declaración pública abierta, con nombre y logotipo. Esto es lo que le pasa al que se mete con nosotros. Para reclutar nuevos sicarios, según investigaciones periodísticas serias de varios medios nacionales e internacionales, tenían campos de entrenamiento donde los aspirantes debían pasar pruebas que no voy a describir en detalle. Solo te digo que involucraban cosas que ninguna persona con algo de alma dentro aceptaría hacer, y el que no pasaba la prueba no salía caminando de ese lugar. Y aquí llega una de las cosas que te prometí desde el principio, la grabación. En septiembre de 2016 se filtró un audio en el que se escuchaba claramente la voz del Mencho dándole órdenes directas a un mando de la policía del estado de Jalisco. Le ordenaba sin rodeos retirar un operativo que la policía tenía desplegado contra el cártel en ese momento. Lo que hace esa grabación tan profundamente perturbadora no es el contenido de lo que dice, es la forma en que lo dice. No grita, no amenaza con palabras violentas, no levanta la voz ni un decibel. Habla exactamente como un empresario exitoso, dándole instrucciones rutinarias a uno de sus empleados, con la calma absoluta de alguien que lleva años haciendo exactamente eso y nunca ha recibido un no como respuesta, sin perder la compostura, sin una sola señal de tensión. Así suena el poder real, el poder que no necesita gritar porque sabe sin la menor duda que todos van a obedecer. Esa fue la primera vez en la historia que millones de mexicanos escucharon la voz del hombre que, sin que ellos supieran su cara ni su nombre, controlaba partes enteras de sus vidas. Y lo que escucharon fue eso, silencio disfrazado de palabras normales. Una voz sin rabia, sin emoción detectable, sin ninguna señal de que lo que estaba haciendo era ilegal o siquiera inusual. La voz de alguien que sabe con total certeza que la persona al otro lado del teléfono va a hacer exactamente lo que le está pidiendo, porque los dos saben muy bien lo que pasa si no lo hace. Cuando ese audio se filtró y recorrió el país entero en cuestión de horas, México terminó de entender algo que muchos ya sospechaban, pero que no querían aceptar en voz alta. Que el narco no estaba peleando contra el gobierno desde afuera, que el narco era parte del gobierno desde adentro, que la línea que supuestamente separaba a los buenos de los malos llevaba muchos años completamente borrada. En febrero de 2020, Jessica hizo algo que solo se puede entender desde el amor más puro que existe. El amor de hermana. Compró un boleto de avión, cruzó medio país y viajó hasta Washington para estar presente en la audiencia de su hermano Rubén, el Menchito, el mismo que llevaba años encerrado esperando su sentencia. Fue para que él la pudiera ver desde el banquillo de los acusados, para que mirara hacia las gradas y supiera, con la certeza que da ver a alguien de carne y hueso, que no estaba solo en el peor momento de su vida. Eso fue todo lo que quiso hacer, nada más, estar ahí. Y cuando salió del tribunal, los agentes de la DEA la estaban esperando en la banqueta de afuera, no adentro, no en una sala discreta, en la acera, a plena luz del día, frente a la gente que pasaba.
La esposaron ahí mismo, en la puerta del juzgado federal, como si hubieran estado esperando ese momento durante meses, porque lo habían estado haciendo exactamente eso. Los agentes sabían perfectamente que Jessica iba a ir a ver a su hermano, porque conocían a Jessica mejor de lo que ella se imaginaba. Sabían que una hermana no abandona a un hermano en el momento en que más lo necesita. Esa es una regla que no falla. Sabían la hora exacta de la audiencia, sabían por cuál puerta iba a salir. La esperaron con la paciencia fría y calculada de un francotirador que lleva horas en posición sin moverse. Jessica debió sentir el metal helado de las esposas cerrándose en sus muñecas y entender en ese preciso segundo, con una claridad que duele, que todo había sido una trampa perfectamente diseñada. Que su amor de hermana, esa cosa tan humana y tan simple de querer acompañar al que sufre, era exactamente la pieza que los agentes estaban esperando que moviera, que la DEA entendió algo que el Mencho nunca quiso aceptar en todos sus años de poder, que la familia era el único punto débil real que tenía, que los lazos de sangre eran el único hilo del que podían jalar para deshacer todo lo que él había construido. Le usaron el corazón como trampa y funcionó. Jessica se declaró culpable. 30 meses de prisión, salió en marzo de 2022. Hoy nadie sabe con certeza dónde está. Y ahora sí llegó el momento de la carta, la segunda cosa que te prometí desde el principio y que todavía no te he contado. Mientras Jessica estaba encerrada esperando que el juez pronunciara su sentencia definitiva, Rosalinda González Valencia, desde México, le escribió de su puño y letra una carta a la jueza norteamericana que tenía en sus manos el futuro de su hija. Una carta de madre, no de la jefa, no de la socia del cártel más violento del continente. Una carta de madre desesperada suplicando por su hija. En esa carta decía que Jessica siempre fue una hija responsable y trabajadora, que era una persona cariñosa con todo el mundo, que cuando estaba embarazada decidió no abandonar la universidad y terminó su carrera con la panza, y todo porque no quería rendirse, que le gustaba ayudar a la gente sin que nadie se lo pidiera. Decía que su nieta, una niña de apenas 5 años, lloraba todas las noches preguntando por su mamá sin que nadie supiera qué decirle. Que su nieto andaba triste y callado, con esa tristeza de niño que no entiende qué pasó, pero que siente que algo falta. Que Jessica era una buena madre y que sus hijos la necesitaban. Le pedía a esa jueza, de todo corazón, que fuera justa en la sentencia. Eso decía la carta. La mujer que administraba 70 empresas fantasma para el cártel que inunda de fentanilo las calles de los Estados Unidos, pidiéndole justicia a un tribunal extranjero por su niña. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de procesar de todo esto? Que probablemente cada palabra de esa carta era completamente verdad. Que la nieta sí lloraba de noche. Que Jessica sí era buena madre con sus hijos, que Rosalinda sí sufría exactamente como sufre cualquier madre cuando le arrancan a una hija con ese dolor que no tiene fondo ni fondo. Y ahí está la monstruosidad de todo esto, que las mismas personas que destruyeron miles y miles de familias mexicanas y norteamericanas con el fentanilo que producían y distribuían, tenían su propia familia. La amaban de verdad, lloraban cuando se las quitaban y no veían la contradicción en ningún momento. O la veían perfectamente y simplemente no les importaba. Tal vez tú también has conocido a alguien así en tu vida. Alguien capaz de hacer cosas terribles puertas afuera y al mismo tiempo ser completamente tierno con los suyos en casa. Alguien que divide su vida en dos mitades que nunca se tocan y que se duerme tranquilo cada noche sin que nada le pese. Si eso ya te parece difícil de entender y de aceptar, prepárate, porque lo que viene ahora es la tercera cosa que te prometí, y es con diferencia la más impactante y la más difícil de creer de todo lo que te he contado hasta aquí. La hija Michelle, la hija menor de Rosalinda y el Mencho, nacida en 2000, la más chica de los tres, la que durante años pareció la más alejada de todo el mundo del narco, la que parecía llevar una vida normal, estudiaba administración de empresas en la universidad, tenía una cafetería, escribió una carta pidiendo clemencia para su hermana Jessica cuando la arrestaron. Parecía exactamente lo que aparentaba ser, una chica joven con su vida por delante. Todo eso parecía cierto hasta noviembre de 2021. Ese mes la Marina Mexicana arrestó a Rosalinda por segunda vez en un operativo en Zapopan, Jalisco.
La sacaron de donde estaba, la esposaron, la metieron en una patrulla militar. Y esa misma noche, escucha bien esto, esa misma noche exacta en que arrestaron a su madre, 2 marinos de la Armada de México fueron secuestrados mientras estaban en el estacionamiento de un centro comercial de Zapopan, a plena vista de las cámaras de seguridad del lugar. Hombres armados llegaron, los rodearon completamente y se los llevaron sin que nadie pudiera hacer nada. Fue un desafío sin ningún precedente contra el Estado mexicano. Un mensaje que no necesitaba traducción ni explicación. Tienen a nuestra madre, nosotros tenemos a sus soldados. Hablemos. Las autoridades pusieron todo su aparato de investigación a trabajar. Revisaron cámaras de seguridad de todo Zapopan. Rastrearon comunicaciones, siguieron pistas durante días y descubrieron quién había dado la orden de secuestrar a esos 2 marinos. No fue el Mencho. Fue Laisha, la hija menor, la de 21 años, la estudiante de administración, la de la cafetería. Ella, junto con su novio de ese entonces, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho, organizaron y ejecutaron el secuestro de 2 miembros de la Armada de México con el objetivo de usarlos como moneda de cambio para negociar la libertad de su madre. Detente un momento en eso. Una joven de 21 años que escribe cartas a jueces hablando de sus estudios universitarios y de su cafetería, y que al mismo tiempo es completamente capaz de cruzar esa línea, de planear un operativo de ese tamaño, de mirar a un marino de la Armada Nacional a los ojos y ordenar que se lo lleven. Eso es exactamente lo que el narco le hace a las familias por dentro. No las destruye de un golpe que todo el mundo pueda ver. Las va transformando poco a poco. Les va quitando pedazos de humanidad tan despacio, tan gradualmente, que cuando quieren darse cuenta de lo que son, ya son personas completamente distintas a las que eran. Ya no se reconocen en el espejo y ya no recuerdan cuándo dejaron de hacerlo. Los 2 marinos fueron liberados varios días después. Laisha y El Guacho huyeron a los Estados Unidos esa misma semana. El Mencho hizo correr el rumor de que El Guacho había muerto en un enfrentamiento para despistar a las autoridades y quitarle calor al caso. Funcionó durante 3 años completos, hasta que en noviembre de 2024 los agentes lo encontraron en California y lo arrestaron. 11 años de prisión. Y Laisha hoy vive en Riverside, California. Tiene una cafetería, no tiene cargos penales pendientes, tiene ciudadanía americana. La hija que organizó el secuestro de 2 soldados de la Armada de México vende café en un suburbio tranquilo de Los Ángeles. 3 hijos. Uno condenado a morir encerrado en la celda de máxima seguridad más dura de los Estados Unidos. Otra cargando con antecedentes penales por lavado de dinero para el resto de su vida. La tercera prófuga de la justicia mexicana, pero completamente libre en California. Ese es el resultado final de todo lo que Rosalinda construyó. Rosalinda quiso que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo cuando creció descalza en los cerros de Aguililla. Quiso darles dinero, educación, oportunidades reales. Jessica terminó la universidad. Laisha estudiaba una carrera. Rubén nació en California y tenía la ciudadanía americana, que en ese mundo vale más que cualquier otra cosa. Los sacó de la pobreza del cerro michoacano. Les abrió puertas que para ella siempre habían estado selladas con llave. Y cada una de esas puertas que les abrió los llevó directo a una celda o a una vida entera como fugitivos. Tal vez tú también conoces a alguien que hizo absolutamente todo lo que pudo para que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya, que trabajó doble turno, que se sacrificó más de lo que nadie le pedía, que aguantó lo que no debía aguantar, y que al final vio cómo todo salía exactamente al revés, no por falta de esfuerzo ni de amor, sino porque hay deudas que se heredan aunque nadie las firme, y hay herencias que son imposibles de rechazar cuando naciste dentro de ellas. El mismo imperio que Rosalinda construyó para proteger a sus hijos fue lo que terminó destruyéndolos a todos. Todo se paga. Pero los hijos al menos tenían la excusa de haber nacido adentro, de no haber podido elegir. Sus hermanos sí eligieron y pagaron exactamente igual. Cayeron uno por uno, y cada caída le arrancó a Rosalinda otro pedazo de lo que quedaba. Primero cayó Abigail González Valencia, el Queenie, el cerebro financiero de toda la operación, el hermano más cercano a Rosalinda de toda la familia, el arquitecto que diseñaba las estructuras con las que movían el dinero entre 3 continentes. Lo capturaron en febrero de 2015 en Zapopan junto con su esposa. Las autoridades encontraron en su poder documentos que conectaban más de 40 empresas directamente con el lavado de dinero del CJNG.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo consideraba uno de los narcotraficantes más ricos que existían en el mundo en ese momento. El niño que recogía aguacates descalzo en los cerros de Michoacán terminó esposado mirando fijo a la cámara de la foto de expediente policial. Después cayeron los demás hermanos, uno tras otro sin parar. Arnulfo, Ulises, Giovanni, Elvis, Gerardo, José, Erika, nombre tras nombre apareciendo en expedientes judiciales de México y de los Estados Unidos. En las listas de sancionados de la OFAC, la oficina del gobierno norteamericano que se encarga de congelar cuentas bancarias de narcotraficantes en todo el mundo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos llegó a sancionar más de 70 negocios distintos vinculados directamente a los González Valencia. 70. Cada uno con su fachada de negocio normal, con su nombre bonito en el letrero, con empleados que iban a trabajar sin saber nada, y detrás de cada uno, el mismo apellido. Imagínate a Rosalinda recibiendo esas noticias una a una. Cada mes, cada año, una llamada más, un hermano más, un sobrino, una cuñada, nombres que conoces desde que tienes memoria, nombres que escuchaste en tu primera Navidad y en cada cumpleaños de tu infancia, apareciendo de repente en las noticias con la cabeza agachada y las manos esposadas adelante, con esa mirada de animal atrapado que tienen todos en la foto del momento del arresto. Tal vez tú también sabes lo que es ver cómo tu familia se va deshaciendo, no por enfermedad ni por la edad que a todos nos llega, sino por decisiones que se tomaron hace mucho tiempo y que ya nadie puede deshacer. Decisiones que en su momento parecían la única salida posible y que terminaron siendo la trampa más definitiva que existía. De los 18 hermanos González Valencia que nacieron en esa casa de tierra en Aguililla, la mayoría ha sido detenida, enjuiciada o está prófuga buscada por 2 países. La familia que empezó recogiendo aguacates en un cerro de Michoacán terminó repartida entre cárceles de 2 países y tumbas sin lápida en fosas que nadie conoce. Y si crees que eso ya es suficiente destrucción para una sola familia, espera, porque lo que el sistema de justicia mexicano le hizo a Rosalinda González Valencia directamente va a dejarte con la boca completamente abierta. La primera vez que la arrestaron fue en mayo de 2018, y la forma en que la encontraron ese día dice más de cómo vivía esta mujer que cualquier expediente judicial. La Marina Mexicana la agarró saliendo de un 7-Eleven en Puerta de Hierro, Zapopan. Puerta de Hierro es uno de los fraccionamientos más exclusivos y más caros de toda Guadalajara. El tipo de lugar donde vive la gente con dinero de verdad, con guardias en la entrada y coches del año en cada cochera. Y ahí estaba Rosalinda González Valencia, la mujer más buscada del narco mexicano, la jefa, comprando algo en una tiendita de conveniencia como cualquier vecina del fraccionamiento que salió a hacer un mandado, sin escoltas visibles, sin miedo, como si las leyes no aplicaran para ella, porque durante mucho tiempo efectivamente no habían aplicado. Imagina la escena exactamente como fue. Un 7-Eleven cualquiera de noche, aire acondicionado, luz blanca de neón, el sonido del refrigerador zumbando. Una señora de 55 años pagando en la caja con la calma absoluta de alguien que no tiene nada que esconder en este mundo. Mientras afuera, en los carros estacionados, los agentes de la Marina esperaban el momento preciso para entrar. La acusación, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Y qué pasó después? Rosalinda pagó una fianza de $1,5 millones de pesos y salió libre 3 meses después con sus abogados carísimos cargando los portafolios. Libre. La segunda vez fue en noviembre de 2021, la que provocó directamente el secuestro de los 2 marinos que ya te conté. Esta vez la mandaron al penal femenil de Puente Grande, en Jalisco, sin posibilidad de fianza. En diciembre de 2023, casi 2 años después, la sentenciaron a 5 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente por un autolavado en Puerto Vallarta que ella administraba personalmente, donde la gente del barrio llevaba su carro a lavar sin saber que adentro de ese negocio también se lavaban millones de dólares del narco todas las semanas. 5 años por todo lo que hizo, por mover los millones que financiaron el fentanilo que mató a 70,000 personas en un año. Y ni siquiera cumplió esos 5 años completos. En enero de 2025, una jueza federal llamada Perla Fabiola Ayala le concedió libertad anticipada. El motivo oficial, buena conducta. Había cumplido más de la mitad de la condena, contando desde su primera detención en 2021. Buena conducta. Pon eso en perspectiva con todo lo que sabes.
En los Estados Unidos, a su propio hijo le dieron cadena perpetua más 30 años adicionales, a su hija Jessica, 30 meses, al Chapo Guzmán, cadena perpetua, a su hermano el Queenie, una sentencia tan larga que va a estar encerrado hasta que sea un anciano sin fuerzas, y a Rosalinda González Valencia, la mujer que diseñó y operó la maquinaria financiera de todo ese imperio, la que lavó los millones sucios, la que firmó los documentos, la que puso su propio nombre en las empresas para que todo pareciera legal, 3 años y libre. En México hay madres que llevan más años esperando que se haga justicia por el asesinato de sus hijos que los que Rosalinda pasó dentro de una cárcel. Hay mujeres que caminan kilómetros con palas entre las manos buscando en los cerros los huesos de sus hijas en fosas clandestinas que el CJNG llenó durante años. Mujeres que no duermen bien ninguna noche porque no saben si los restos que encontraron la semana pasada en ese cerro de tierra eran de su hijo o de otra persona. Y la esposa del fundador de esa misma organización sale libre por buena conducta mientras su hijo se pudre en la celda más dura de los Estados Unidos con cadena perpetua, mientras su hija carga antecedentes penales para el resto de su vida, mientras 70,000 personas al año siguen muriendo por el fentanilo que esa organización producía y distribuía. Rosalinda González Valencia salió caminando por la puerta del penal, libre, a los 61 años, con todo lo que sabe, con cada nombre, cada cuenta bancaria, cada ruta de distribución, cada funcionario comprado grabados a fuego en su memoria. Tú me dices si eso es justicia. Tal vez tú también conoces esa impotencia que no tiene nombre. Ver cómo unos pagan absolutamente todo y otros no pagan nada. Ver cómo la justicia en este país funciona en función de cuánto dinero puedas gastar en abogados. Es una rabia silenciosa que se te instala por dentro y te come despacio porque sabes que no puedes hacer nada, y eso es exactamente lo más desesperante de todo. Pero Rosalinda seguía sin pagar su deuda real, y un mes después de que ella salió libre, el Mencho murió. Aunque antes de contarte cómo pasó, necesitas saber una cosa más. Nemesio Oseguera ya no era el mismo hombre que fue. Llevaba años con el cuerpo fallándole. Según informes de inteligencia de varios países, padecía insuficiencia renal severa y necesitaba tratamiento regular para sobrevivir. Algunos reportes también mencionan diabetes avanzada. El hombre que aterrorizó a un país entero durante 15 años, que paralizó estados completos con una sola orden. Dependía de médicos clandestinos que llegaban a tratarlo en cabañas escondidas de la sierra y de medicamentos que tenían que conseguirle por canales ilegales porque no podía acercarse a ningún hospital. Esa debilidad física lo cambió todo. Lo hizo más dependiente de las personas que lo rodeaban, más vulnerable a los errores que cometieran quienes lo cuidaban, y fue exactamente uno de esos errores el que lo mató. Ahora llega la cuarta y última cosa que te prometí desde el principio. Si llegaste hasta aquí, esto es para ti. Nemesio y Rosalinda ya no estaban juntos cuando todo esto pasó. Llevaban tiempos separados por las circunstancias. Ella encerrada en la cárcel durante años, él escondido en la sierra moviéndose de lugar en lugar. Y en algún momento de esos años de soledad y clandestinidad, Nemesio encontró a otra mujer. Su nombre es Guadalupe Moreno Carrillo. Ese es el nombre de la mujer de la cabaña. El nombre que nadie sabía hasta que apareció en los documentos del Guacamaya Leaks, la filtración masiva de archivos militares confidenciales que hackers lograron robar del ejército mexicano en 2022 y que reveló cosas que el gobierno nunca hubiera contado por su cuenta. Lo que confirmó públicamente el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Treviño, fue esto. El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar detectó a un hombre de confianza de Guadalupe Moreno. Lo siguieron sin que se diera cuenta. Ese hombre la trasladó en un vehículo hasta una cabaña privada en Tapalpa, Jalisco. Tapalpa es un pueblo mágico en la sierra jalisciense, bosques de pinos altos, calles empedradas donde los carros casi no pasan, niebla baja por las mañanas que cubre todo como una cobija, olor a leña quemada y a tierra mojada, el tipo de lugar al que las familias de Guadalajara van los fines de semana a que sus hijos respiren aire que no es de ciudad. La cabaña estaba ubicada cerca de un rancho conocido como El Pinto, en una zona exclusiva con vista directa a la presa del Nogal, a 7 kilómetros del centro del pueblo, un lugar que en circunstancias normales está lleno de turistas que pagan por cabalgatas entre pinos y por tomar fotos con la montaña de fondo. Ahí, en ese lugar de cuento, estaba escondido el hombre más buscado del continente americano, entre pinos centenarios y flores silvestres. En un pueblo donde los fines de semana huele a birria y a pan dulce y se escucha música de alguna fiesta.
La ironía es tan brutal que casi no cabe. El hombre que sembró terror absoluto en 29 estados del país, el que ordenó inundar las calles de los Estados Unidos con el fentanilo que destruyó familias enteras, el que ordenó descuartizar gente y colgar los cuerpos en los puentes de las carreteras para que los conductores los vieran al pasar, pasó sus últimas horas vivo en un lugar que parece la postal de una agencia de viajes. ¿Por qué a nosotros?, preguntaba la gente. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Esa pregunta se la estaban haciendo al mismo tiempo millones de personas en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en todas las ciudades que ardían esa noche. Gente normal, sin nada que ver con nada, mirando por la ventana cómo su colonia se convertía en zona de guerra sin que nadie les avisara. Un conductor de plataforma publicó un mensaje desde su teléfono que se hizo viral en minutos y recorrió el país entero en cuestión de horas. Decía: estoy atrapado en el periférico. Hay fuego de los dos lados de la carretera. No puedo moverme hacia adelante ni hacia atrás. Si alguien me lee, por favor díganle a mi familia que estoy bien. Ese mensaje lo escribió un hombre que había salido esa tarde a trabajar para llevar dinero a su casa, que solo quería terminar su turno y llegar a cenar con sus hijos, y quedó atrapado en medio de una guerra que él no empezó y que no tenía nada que ver con su vida. El secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Treviño Trejo, se quebró frente a las cámaras de televisión nacional durante la conferencia de prensa. Se le cortó la voz a la mitad de una frase. Se le humedecieron los ojos delante de toda la República. Un general de 4 estrellas, el militar de más alto rango en activo en todo el país, llorando en cadena nacional sin poder evitarlo. Dijo: mis soldados dieron su vida, y no pudo seguir hablando por unos segundos. Eso no se ve nunca en México. Un hombre que lleva décadas entrenado para no mostrar ningún signo de debilidad bajo ninguna circunstancia, quebrándose en público delante de las cámaras. Eso te dice mejor que cualquier número o estadística lo que ese operativo costó de verdad. Todo eso pasó en menos de 48 horas por la muerte de un solo hombre. Eso te dice el tamaño exacto de lo que Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia construyeron juntos durante 20 años. ¿Y qué sigue ahora? El Menchito está enterrado vivo en Colorado con cadena perpetua. No va a salir nunca. Jessica está libre en algún lugar de los Estados Unidos, vigilada por las autoridades, sin la estructura ni los recursos para dirigir nada. Laisha vende café en California sin cargos pendientes. La línea de sangre directa del Mencho está completamente rota. No hay heredero claro, no hay un sucesor designado que todo el mundo reconozca, pero el cártel no murió con él. Los cárteles no mueren cuando muere el jefe. Eso no funciona así nunca. Lo que pasa cuando muere el jefe es que todo el mundo que estaba esperando su turno saca las garras al mismo tiempo. Se pelean entre ellos, se despedazan, se matan unos a otros hasta que alguien aplasta a todos los demás y se queda con lo que queda del trono. Y los nombres de quienes están peleando por ese trono ya están circulando en los reportes de inteligencia. Cuñados, lugartenientes que llevan años esperando, sobrinos que crecieron dentro del negocio. Y otra vez, como si fuera una maldición que no termina, hay un González Valencia rondando cerca del poder. Otra vez la familia de Rosalinda, como si esa sangre no pudiera dejar de producir capos sin importar cuántas veces los encierren o los entierren. Lo que viene es una guerra de sucesión, y esas guerras no se pelean en salas de juntas ni en oficinas con carpetas sobre la mesa. Se pelean en las calles con balas, con cuerpos tirados en las banquetas, con familias que no tienen absolutamente nada que ver con el negocio, pero que tienen la mala suerte de vivir en las rutas equivocadas, en las colonias equivocadas, en el país equivocado, en el momento equivocado. Y si crees que eso es el futuro que viene, mira primero lo que ya pasó en esas 48 horas, porque las imágenes de los camiones ardiendo que viste en las noticias no cuentan ni la mitad de la peor parte de lo que ocurrió. 58 personas muertas en Jalisco en un solo día, 58. 30 de ellos eran sicarios del cártel, pero 25 eran muchachos de la Guardia Nacional, hombres jóvenes de 20 y tantos años que esa mañana se despertaron en su casa igual que cualquier día, se pusieron su uniforme, tomaron su desayuno y le dijeron a alguien, a su mamá, a su esposa, a su novia: ahorita vengo. Y nunca volvieron. 8 de ellos murieron juntos en Atotonilco en una sola emboscada. 6 más cayeron en un cruce de carreteras en Zapopan. Otro solo, en una base en Teocaltiche, probablemente sin haber entendido todavía qué estaba pasando en el resto del estado cuando lo alcanzaron.
25 madres que esa noche esperaron a sus hijos y sus hijos no llegaron. 25 familias que contestaron el teléfono y escucharon lo que nadie quiere escuchar nunca. 25 casas donde alguien puso un plato en la mesa que esa noche nadie fue a ocupar. 25 almohadas que nadie usó. 25 madres mirando la puerta, esperando escuchar la llave girar en la cerradura, y la llave no giró. Piensa en eso un momento antes de seguir leyendo. No es un número abstracto en el parte de bajas. Son 25 personas reales que esa mañana tenían planes para el fin de semana. Y luego está ella, la mujer embarazada de Zapopan. La que nadie nombra en las noticias porque las noticias tienen prisa y los civiles sin apellido famoso no venden portadas. Tenía 3 meses de embarazo. 3 meses. Caminaba esa tarde con sus hijos por la Avenida de la Mancha, cerca del Parque Altagracia, que es una zona normal de familias, de gente que sale a caminar, de niños en bicicleta. Una madre con sus hijos yendo a algún lugar, a la tienda, al parque, a casa de algún familiar. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber, porque quedó atrapada en el fuego cruzado entre elementos de la Guardia Nacional y sicarios del CJNG que estaban deteniendo carros en esa avenida para incendiarlos. Y una bala la alcanzó en la banqueta, delante de sus hijos, sin que ella hubiera hecho nada más que caminar por su barrio a la hora equivocada del día equivocado. En los periódicos la registraron como una mujer civil, sin nombre, sin apellido, sin foto, sin historia. Como si el hecho de no tener apellido famoso la hiciera menos real o menos importante o menos muerta. Pero en algún lugar de Zapopan hay unos niños que vieron caer a su mamá en esa banqueta, que oyeron el disparo, que vieron la sangre, que se quedaron parados sin saber qué hacer, mirando algo que ningún niño debería ver jamás, que probablemente gritaron, que probablemente la sacudieron intentando que se levantara, que no entienden por qué su mamá no se levanta y que van a despertar buscándola de noche durante años, quizás durante toda su vida. Y el hijo que ella llevaba dentro, 3 meses, ya le habían pensado un nombre, porque así funciona el amor de madre, que empieza a existir antes de que el bebé tenga cara. Ya se tocaba la panza cuando estaba sola y nadie la miraba. Ya había soñado con cómo iba a ser ese bebé, con qué cara iba a tener, con cómo iba a oler cuando lo cargara por primera vez. Ese hijo no va a nacer, porque un hombre al que su novia fue a visitar a una cabaña en las montañas de Tapalpa desató una cadena de explosiones, balas y narcobloqueos, que terminó con una bala en el cuerpo de una mujer que caminaba con sus hijos por una calle tranquila de Zapopan, sin saber nada, sin tener nada que ver con nada. Piensa en la distancia que hay entre esas dos mujeres. La que fue a la cabaña tomó una decisión, fue a ver a un hombre, y esa decisión movió el mundo. La mujer de Zapopan no tomó ninguna decisión que tuviera que ver con todo esto. Solo salió a caminar con sus hijos. Una provocó el terremoto sin saberlo. La otra solo estaba en el camino cuando el terremoto pasó. Y las dos pagaron. Pero una pagó con su vida y con la vida del hijo que llevaba dentro y con el futuro de los hijos que la vieron caer en esa banqueta y que ahora tienen que crecer cargando con esa imagen para siempre. Tal vez tú también eres madre. Tal vez tú también has caminado con tus hijos por una calle cualquiera pensando en la cena de esa noche, en las tareas que hay que revisar, en lo que falta comprar en el súper. Tal vez tú también has llevado un hijo en la panza y conoces esa sensación que no tiene palabras, ese instinto de poner las manos ahí sin que nadie te lo pida, de proteger algo que todavía no tiene cara pero que ya tiene todo tu corazón desde el primer segundo. Esa mujer de Zapopan era exactamente como tú, con los mismos miedos que tú, con los mismos hijos agarrados de su mano, y ya no está, y sus hijos la van a buscar de noche por años. Todo se paga en esta historia, pero los que pagan casi nunca son los que deben. Y hay algo más que hace todo esto todavía más oscuro, algo que casi nadie está contando porque se perdió entre el ruido de los narcobloqueos y las columnas de humo negro. 2 meses antes de que lo mataran, en diciembre de 2025, un periodista reveló que el Mencho había comprado boletos para el Mundial de Fútbol 2026, específicamente para los 4 partidos que se van a jugar en el estadio de Guadalajara. Boletos para el Mundial. El hombre más buscado del continente americano. El fantasma al que 30.000 soldados no pudieron encontrar en 15 años de búsqueda intensa, tenía planes concretos de sentarse en un estadio lleno de familias y turistas de todo el mundo a ver partidos de fútbol. Pero no eran para él, eran regalos.
cortesías del capo para sus aliados más valiosos, para los políticos que lo protegieron, para los empresarios que miraron para otro lado, para los funcionarios que retiraron operativos cuando se los pidieron. Premios de lealtad entregados con la elegancia de quien tiene tanto dinero que los boletos más exclusivos del mundo le cuestan un suspiro. Gracias por todo. Toma, lleva a tu familia al Mundial. Y ahora esa misma Guadalajara donde ardieron los camiones y donde cayeron 25 guardias y donde una madre embarazada se derrumbó en una banqueta con sus hijos mirando, tiene que recibir al mundo en unos meses. Tiene que limpiar el hollín de las paredes, barrer los vidrios rotos, pintar encima de las marcas de bala y sonreír para las cámaras de los turistas de 30 países que van a caminar por las mismas calles donde hace apenas unos días la gente corría a esconderse sin saber de dónde venían los disparos. El Mencho no va a ir al Mundial, no va a usar esos boletos. Murió desangrado en un helicóptero militar sobrevolando los cerros donde nació, pero lo que él construyó sigue ahí, en cada esquina de Jalisco, en cada mirada de la gente que sabe lo que viene cuando un cártel de ese tamaño pierde a su jefe y empieza a pelearse por adentro. Y luego está Rosalinda, libre desde enero de 2000, caminando por alguna calle de México a sus 62 años. La han arrestado 3 veces y las 3 veces salió por esa misma puerta. Fianza la primera vez, buena conducta la segunda, abogados carísimos siempre. La puerta del penal en México siempre encontró la manera de abrirse para ella. Y ahora es viuda, la viuda de un hombre que murió escondido con otra mujer. Su nombre está en todos los periódicos otra vez, en todas las pantallas, en todas las conversaciones. Pero esta vez no la buscan por lavado de dinero, ni por delincuencia organizada. Esta vez la miran porque todo el mundo quiere saber qué sigue. Si ella todavía tiene las llaves de alguna caja fuerte que nadie conoce. Si en algún rincón de su memoria guarda un nombre, una ruta, un número de cuenta que pueda cambiar el tablero completo. Si sabe quién va a heredar el trono que su propio marido construyó con el apellido que ella le prestó. En los Estados Unidos la tienen en la lista negra del Departamento del Tesoro. Cuentas bancarias congeladas. Prohibición total de hacer negocios en territorio norteamericano o con empresas norteamericanas. Pero ella está en México, libre, comprando el pan de la mañana, tomando café, viviendo su vida como si nada, mientras su hijo se pudre lento en la celda más dura de los Estados Unidos, sin ver el sol más que por una rendija, mientras su hija carga con antecedentes penales que la van a perseguir hasta el día que se muera, mientras las familias de los 70,000 muertos anuales por fentanilo siguen poniendo flores en tumbas que no tendrían que existir. Y el hombre por el que ella sacrificó absolutamente todo, la familia, los años, la libertad, murió escondido con otra mujer en una cabaña de montaña. Ni siquiera tuvo la decencia de morirse pensando en ella. 2 mujeres. Una lo construyó todo desde cero. La otra lo destruyó sin querer con una sola visita. Y las 2 acabaron sin nada. Rosalinda con su libertad vacía y sus hijos rotos en 2 países. Guadalupe Moreno escondida en algún lugar que nadie conoce, cargando para siempre con un nombre que todo México ya asocia con la caída del narco más poderoso del continente. Nemesio las usó a las 2 de formas distintas. A Rosalinda le sacó el apellido que lo abrió todas las puertas, las conexiones que construyeron el imperio, el dinero que lo hizo invencible. A Guadalupe le sacó compañía cuando ya no le quedaba nada más, cuando estaba viejo y enfermo y escondido en una cabaña de la sierra. Y al final fue la segunda, sin saber lo que hacía, sin entender el peso de lo que provocaba con esa visita de un fin de semana, quien lo mandó directo a la tumba. Rosalinda nació descalza en un cerro de Michoacán, donde el gobierno nunca llegó a construir nada. Aprendió a contar los centavos que sobraban antes de aprender a leer bien. Se casó con un hombre que la necesitaba para subir y que cuando subió lo suficiente la cambió por otra. Vio cómo le arrancaban a sus hijos uno por uno. Primero Rubén, después Jessica, después la noticia de lo que hizo Laisha. Escribió cartas a jueces rogando por sus hijos con la misma mano con la que durante años firmó documentos para mover los millones que financiaron todo ese dolor. Y hoy camina libre por alguna calle de México, con todo lo que sabe y con todo lo que carga, con la memoria perfectamente intacta de cada decisión que tomó desde que salió del Naranjo, con los pies descalzos siendo la mayor de 18 hermanos. La ardilla de Aguililla sigue corriendo, nadie ha podido atraparla de verdad. Pero el bosque donde crecía ya no es el mismo. Los árboles están quemados y las ramas están rotas, y los que corrían junto a ella ya no están.
su hijo encerrado de por vida en Colorado, sus hermanos presos o prófugos entre dos países, su marido muerto con otra mujer. Y en una calle de Zapopan, una madre que solo caminaba con sus hijos ya no va a volver a casa nunca, por culpa de algo que empezó hace 30 años en un cerro de Michoacán, cuando una familia miró los aguacates y decidió que eso no era suficiente. 3 mujeres. Rosalinda, la que construyó el imperio desde los cimientos. Guadalupe, la que lo destruyó sin proponérselo con una visita. Y la mujer sin nombre de la avenida de Zapopan, la que pagó la cuenta de las otras 2. La que no conocía a Nemesio ni había escuchado ese nombre en su vida. La que no sabía quién era Rosalinda ni que existía una cabaña en Tapalpa. La que solo caminaba con sus hijos por su barrio una tarde normal. De las 3, ¿quién pagó más caro? No fue la esposa del narco, ella está libre y caminando. No fue la amante, ella está escondida pero viva. Fue la que no tenía absolutamente nada que ver con ninguna parte de esta historia. La madre, la embarazada, la que llevaba un nombre pensado en la panza que nadie va a conocer nunca. Eso es lo que deja el narco cuando pasa. No solo muertos con nombre en los periódicos, no solo presos con expediente, no solo viudas con foto en las noticias. Deja hijos chicos que vieron caer a su mamá en una banqueta y no entienden por qué no se levanta. Deja bebés que no van a nacer. Deja nombres que nadie va a pronunciar en ninguna misa. Deja 25 platos vacíos en 25 mesas de 25 familias que esa mañana no sabían que iba a ser el último día. Deja ciudades enteras que tienen que fingir normalidad para recibir a turistas del mundo entero mientras todavía huelen a llanta quemada y las paredes todavía tienen los agujeros de las balas. Tal vez eso es lo peor que le puede pasar a alguien. No la cárcel, no la muerte. Quedarse sola con la memoria completamente intacta, sabiendo exactamente cada paso que dio para llegar hasta aquí, sabiendo que cada decisión que tomó construyó ladrillo por ladrillo un camino que terminó con hijos pudriéndose en celdas, hermanos esposados en fotos de expediente, una amante escondida que no entiende lo que desató, un hombre desangrado en un helicóptero militar sobre los cerros donde nació, y una madre embarazada muerta en una banqueta de Zapopan con sus hijos parados a 1 metro sin saber qué hacer. Rosalinda sabe todo eso. Y tiene que levantarse con eso cada mañana, acostarse con eso cada noche y cerrarse los ojos sabiendo que todo lo que construyó terminó exactamente así. Y hay algo más que casi nadie recuerda porque quedó sepultado bajo todo lo que pasó después, pero que lo explica todo mejor que cualquier expediente judicial. ¿Te acuerdas del helicóptero que derribaron en 2015? El que el Menchito ordenó destruir con un lanzacohetes para que el ejército no capturara a su padre ese día en Jalisco. 7 muertos, militares y policías federales que se incendiaron dentro de la aeronave mientras caía.